Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje, ya sea de novela, de cómic, de películas, cine o incluso series de televisión, y hacemos una biografía ficticia de lo que pudo ser su vida basándonos en los medios que tenemos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Tarzán. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Tarzán es un personaje ficticio creado por Edward Rice Burroughs y su primera aparición fue en la revista Pulp All Story Magazine en octubre de 1912 y después fue adaptado posteriormente como novela llamada Tarzán de los monos, a la que sucedieron 23 secuelas, además de haber sido adaptado numerosas veces, especialmente en cómics, cine y televisión. John Clayton III Lord Greystock es el único hijo de una pareja de aristócratas escoceses abandonados en la selva africana a finales del siglo XIX. Esto pasó tras el motín del barco en el que viajaban. Después de la muerte de sus padres, John es adoptado por una manada de simios parecidos a los gorilas, los Mangani. Estos le llaman Tarzán, que en Magani significa piel blanca. Tarzán adquirió grandes habilidades físicas y podía saltar desde los árboles, columpiarse por las lianas y era capaz de enfrentarse a cualquier animal salvaje para defender a su familia. Asimismo, también heredó un gran nivel de habilidad mental. Solamente volverá a contactar con seres humanos cuando ya es adulto. En este periodo aprende a hablar francés e inglés y visita el mundo civilizado, pero lo rechaza para volver a la jungla. En historias posteriores se cuentan otras aventuras que lleva a cabo varias veces descubriendo civilizaciones perdidas. Por su propia naturaleza, el argumento y la imaginación de Tarzán cuentan una cierta tendencia a la transgresión, desde el punto de vista de ser un aristócrata británico que prefiere vivir como un salvaje. Dicha cercanía con la transgresión volvió a surgir con el personaje de Jane, mujer también blanca con la que convive inicialmente y contrae matrimonio después. Curiosamente, es más transgresor el relato escrito que su aparición posterior en el campo de la imagen. Así, por ejemplo, en la serie de novelas, Jane y Tarzán tienen un hijo, Korak el Matador. En cambio, en la pantalla no tienen hijos. Boy sería un hijo adoptado. El hijo como heredero de las características del padre, pero sin llegar a su nivel. Como se puede ver sobre todo en las películas. Bien, aquí tendríamos una interpretación que mantiene que Tarzán es la encarnación moderna de la antigua tradición literaria del héroe criado por animales. Otros ejemplos serían Rómulo y Remo de Virgilio o los que fueron los legendarios hermanos fundadores de Roma que fueron amamantados por una loba, o Mowgli del libro de la selva escrito por Kipling en 1894, también sobre un niño criado por lobos que adquiere la capacidad de comunicarse con algunos animales. La historia de Tarzán tiene reminiscencias con el conocido como mito del buen salvaje. Según este mito, las personas que viven aisladas y en la naturaleza no se ven contaminadas por la civilización. Por otro lado, existe el punto de vista según el cual la obra de Burroughs es propia de su tiempo, una visión colonialista de África, su fauna o incluso su gente. En las distintas novelas y después de otros géneros se ve como un hombre blanco no solo se adapta perfectamente a un hábitat que no es el suyo, sino que llega a dominarlo por completo y ser su rey de forma natural pese a la ventaja de la raza negra en algunas actividades físicas. Esta idea de los blancos como seres destinados a reinar sobre los demás está plenamente vigente antes y después del siglo XIX. El rey de los monos ha sido llevada prácticamente a todos los medios existentes. Desde 1918 hasta la época actual hay unas 90 películas de Tarzán y la primera de estas fue una cinta muda adaptada de la novela original.
y fue al poco tiempo de aparecer el personaje. Se titulaba Tarzán de los monos y estaba interpretada por Elmo Lincoln y Gordon Griffith en los papeles del rey de los monos adulto y niño respectivamente. Con la introducción del sonido en la industria del cine, Tarzán llegó a ser una próspera franquicia entre 1930 y 1960. Uno de los más conocidos fue el exnadador olímpico Johnny Weissmuller, que fue durante las 12 adaptaciones el protagonista de esta franquicia, que se inicia en 1932 con la producción Tarzán el hombre lobo, apareciendo desde aquel momento su inconfundible grito. Weissmuller y sus sucesores inmediatos en el papel hicieron una representación de un Tarzán buen salvaje y mal hablado, en marcado contraste con el aristócrata culto de las novelas de Burroughs. Solo en 1959, con la cinta La más grande aventura de Tarzán, protagonizada por Gordon Scott, el personaje vuelve a ser el refinado hablante inglés. Habría otra serie de actores que fueron también bastante conocidos, que interpretaron a Tarzán, como Les Barker o incluso el último Alexander Skarsgård, Christopher Lambert, Casper Van Dien, o algunos, como hemos dicho antes, el Lincoln, el primer Tarzán. La historieta de Tarzán de los monos, dibujada por Harold Foster, empezó a publicarse en varios diarios norteamericanos el 7 de enero de 1929. Es una adaptación de la primera novela de Burroughs y se completó ese mismo año, y la verdad es que tuvo bastante éxito. En 1936 se hizo otra serie de historietas de la época que durarían un total de 12 años por Van Hogarth. Y ya en 1972 Van Hogarth retomó esos cómics e hizo alguno más. También apareció en la radio. Tarzán fue el héroe de dos populares programas, primero entre 1932 y 1936 como James Pearce en el papel principal, y entre 1951 y 1953 con Lamont Johnson en el mismo personaje. Y además en la televisión, por supuesto. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Tarzán ha conocido numerosas adaptaciones televisivas. La primera de ellas, consistente en 3 episodios filmados en 1958 y protagonizados por el actor Gordon Scott. Casi una década después, una nueva serie llamada Tarzán apareció en los televisores estadounidenses durante 2 temporadas con el actor Ron Ely, y después hubo una serie de cortos o digamos capítulos sueltos que se hicieron por diferentes actores. A principios del siglo XXI el personaje ha continuado apareciendo en televisión con una serie de animación que se llama The Legend of Tarzan, que está basada en la película de Disney dedicado a ese personaje. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura.
Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.